Resumen de la obra El vestido blanco de Manuel Gutiérrez Nájera. En una tarde impregnada de luz tenue y melancólica, el narrador introduce una escena que parece suspendida entre la realidad y el ensueño. No se trata de una historia ordinaria, sino de una evocación profundamente subjetiva, donde los sentimientos adquieren forma a través de imágenes delicadas y casi etéreas. Desde el inicio, se percibe un ambiente de contemplación, en el que el protagonista, un joven sensible y soñador, se encuentra atrapado en la fascinación por una figura femenina que encarna la pureza y la belleza idealizada. La aparición de la mujer vestida de blanco no ocurre como un evento abrupto, sino como una revelación progresiva. El blanco de su vestido no es un simple detalle, sino un símbolo cargado de significado, representa la inocencia, la perfección y una especie de inaccesibilidad espiritual. Ella no es descrita con rasgos excesivamente concretos, lo cual refuerza su carácter casi irreal, como si fuera más una idea que una persona de carne y hueso. El joven la observa desde cierta distancia, física y emocional. No hay interacción directa en este primer momento, lo que domina es la contemplación silenciosa. El entorno contribuye a esta atmósfera, jardines, sombras suaves, murmullos de la naturaleza que parecen acompañar el latido interno del protagonista. Todo está dispuesto para que la escena se perciba como un cuadro vivo, en el que cada elemento cumple una función estética y emocional. A medida que el joven fija su atención en la figura femenina, su mente comienza a construir una narrativa en torno a ella. No sabe quién es, de dónde viene ni cuál es su historia, y precisamente esa ausencia de información concreta alimenta su fascinación. La mujer se convierte en un lienzo en blanco sobre el cual proyecta sus anhelos, sus ideales y sus deseos más profundos. Es una figura que trasciende lo cotidiano, elevándose a la categoría de símbolo. El vestido blanco, en particular, adquiere una importancia central. No solo resalta la figura de la mujer, sino que parece emitir una luz propia, como si estuviera impregnado de una cualidad espiritual. Este elemento se vincula con una tradición romántica en la que lo femenino idealizado se asocia con lo puro, lo celestial y lo inalcanzable. El joven no solo ve a una mujer, ve una visión, una aparición que despierta en él una mezcla de admiración, deseo y reverencia. En este punto, el relato se adentra en la psicología del protagonista. Su contemplación no es pasiva, sino intensamente activa en el plano emocional. Cada gesto de la mujer, cada movimiento de su vestido, cada instante en que la luz se posa sobre ella, se convierte en un estímulo que provoca una reacción interna profunda. El joven no puede apartar la mirada, y esa imposibilidad de desligarse de la visión revela el inicio de una obsesión. La distancia entre ambos no es solo física. Existe una barrera invisible que el protagonista percibe como infranqueable. No se atreve a acercarse, no por falta de deseo, sino por una especie de respeto casi sagrado. La mujer, en su percepción, pertenece a otro plano, a una dimensión donde lo vulgar no tiene cabida. Este sentimiento de inferioridad o de insuficiencia refuerza la idea de que lo que contempla no está destinado a ser poseído, sino simplemente admirado. El entorno sigue jugando un papel fundamental. La naturaleza parece conspirar para mantener el carácter onírico de la escena. Los sonidos son suaves, los colores se difuminan, y el tiempo parece ralentizarse. Todo contribuye a que la experiencia del protagonista se perciba como un momento fuera de lo ordinario, un instante que podría desaparecer en cualquier momento, como un sueño al despertar. A medida que avanza la escena, el joven comienza a experimentar una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, siente una profunda felicidad al contemplar tanta belleza, por otro, una tristeza anticipada al intuir que esa visión no podrá ser retenida. Esta dualidad, placer y dolor, cercanía visual y distancia real, se convierte en el eje emocional del capítulo. El vestido blanco, en su pureza, también sugiere fragilidad. Hay en la figura de la mujer una delicadeza que parece susceptible de desvanecerse. Esta percepción incrementa la urgencia emocional del protagonista, sabe, en algún nivel, que está presenciando algo efímero. La belleza, en este contexto,
no es solo algo admirable, sino algo que duele precisamente por su carácter transitorio. El capítulo concluye sin un avance en la interacción entre los personajes. No hay diálogo, no hay acercamiento concreto. Todo permanece en el ámbito de la contemplación y la emoción interna. Esta ausencia de acción externa es, en realidad, una elección deliberada que refuerza el tono lírico del relato. La historia no se construye a través de hechos, sino de percepciones, sensaciones y estados de ánimo. Así, el primer capítulo establece las bases de una narrativa profundamente introspectiva, en la que el eje no será lo que ocurre en el mundo exterior, sino lo que se transforma dentro del protagonista. La mujer del vestido blanco queda instalada como una presencia central, casi mítica, cuya influencia apenas comienza a desplegarse. Tras aquella primera visión que lo dejó suspendido entre el asombro y la inquietud, el joven no logra apartar de su pensamiento la imagen de la mujer del vestido blanco. Su figura, lejos de desvanecerse con el paso del tiempo, se fija con mayor intensidad en su memoria, como si cada recuerdo la embelleciera aún más. Lo que en un principio fue una contemplación silenciosa comienza a transformarse en una presencia constante en su vida interior. El protagonista regresa al mismo lugar impulsado por una mezcla de esperanza y ansiedad. No acude solo por casualidad, sino con la intención deliberada de reencontrarse con aquella visión que ha alterado su percepción del mundo. El entorno conserva su atmósfera apacible, los árboles, los senderos y la luz parecen mantener el mismo carácter sereno, como si todo estuviera dispuesto para repetir la escena anterior. Esa continuidad refuerza en el joven la ilusión de que lo vivido no fue un simple instante irrepetible. La espera se convierte en un elemento central. El joven observa con detenimiento cada rincón, cada movimiento en la distancia, cada indicio que pudiera anunciar la aparición de la mujer. Esta expectativa revela un cambio significativo en su estado emocional, ya no es un espectador accidental, sino alguien que desea, que anhela, que necesita volver a ver aquello que ha despertado en él una emoción desconocida. Cuando finalmente la figura blanca aparece de nuevo, la reacción del protagonista es más intensa que en el primer encuentro. La sorpresa se mezcla con una especie de confirmación, aquello que parecía un sueño tiene ahora consistencia, se presenta otra vez ante sus ojos, reafirmando su existencia. La mujer no ha perdido su carácter etéreo, al contrario, su presencia reiterada la vuelve aún más fascinante, como si perteneciera a un mundo al que el joven solo puede acceder a través de la contemplación. El vestido blanco sigue siendo el elemento dominante. Su movimiento suave, casi imperceptible, acompaña cada paso de la mujer y parece marcar el ritmo del tiempo en la escena. El joven se fija en detalles que antes habían pasado desapercibidos, la forma en que la tela recoge la luz, la delicadeza de sus gestos, la armonía de su andar. Cada uno de estos elementos alimenta la construcción de una imagen idealizada. En este segundo encuentro, el protagonista comienza a imaginar una historia en torno a la mujer. Su mente, incapaz de aceptar el vacío de información, llena los espacios con suposiciones. La imagina noble, pura, ajena a las preocupaciones mundanas. No la concibe como una persona común, sino como una encarnación de aquello que él considera perfecto. Esta idealización no surge de un conocimiento real, sino de la necesidad de dotar de sentido a la emoción que experimenta. El deseo de acercarse se hace más evidente. A diferencia del primer momento, en el que la distancia parecía natural e inevitable, ahora el joven siente una leve inquietud por reducir ese espacio que lo separa. Aún así, no actúa. Hay en él una fuerza contradictoria, la atracción lo impulsa hacia ella, mientras que una especie de temor reverencial lo detiene. Teme que cualquier intento de aproximación rompa el encanto, que la figura desaparezca o pierda su perfección. La mujer, por su parte, permanece ajena a la intensidad emocional que provoca. Su comportamiento no indica conciencia de ser observada, lo que acentúa la unilateralidad del vínculo. Esta falta de reciprocidad no disminuye el interés del joven, por el contrario, lo intensifica, ya que refuerza la idea de que se encuentra ante algo superior, inaccesible,
casi sagrado. El entorno vuelve a desempeñar un papel decisivo. La escena está envuelta en una calma que parece proteger la ilusión. Los sonidos son tenues, el aire se percibe ligero, y la luz mantiene su cualidad difusa. Todo contribuye a que el encuentro se perciba como una prolongación del estado onírico iniciado en el capítulo anterior. La realidad cotidiana queda suspendida, reemplazada por una experiencia dominada por la sensibilidad. A medida que la mujer se aleja, el joven experimenta una sensación de pérdida más intensa que en la primera ocasión. Esta vez no solo se trata de la desaparición de una imagen, sino de la interrupción de una expectativa. Había acudido con la esperanza de prolongar la experiencia, de acercarse un poco más, de comprender mejor aquello que lo atraía. La partida de la mujer deja en él un vacío más profundo, acompañado de una necesidad creciente de repetir el encuentro. El capítulo concluye con el protagonista sumido en una reflexión que revela la evolución de su estado emocional. Ya no se limita a admirar, comienza a depender de esa visión para sostener su mundo interior. La mujer del vestido blanco ha dejado de ser un acontecimiento aislado para convertirse en el centro de su pensamiento, en una idea que condiciona su percepción de la realidad. Así, la ilusión ha nacido con fuerza. Lo que comenzó como una contemplación estética se transforma en una experiencia emocional compleja, donde el deseo, la idealización y la distancia se entrelazan. El joven se encuentra ahora en el umbral de una obsesión, aún delicada, aún contenida, que promete desarrollarse con mayor intensidad en los momentos siguientes. La insistencia del joven en regresar al lugar donde había visto a la mujer del vestido blanco comienza a transformar su percepción. Lo que antes era una experiencia puramente contemplativa adquiere ahora una dimensión más inquietante. La repetición de los encuentros, lejos de ofrecerle claridad, intensifica la tensión entre lo que imagina y lo que realmente ocurre. Su espíritu, cada vez más absorbido por la figura femenina, empieza a mostrar señales de fatiga emocional. En esta ocasión, el ambiente parece ligeramente distinto. Aunque el entorno conserva su serenidad, hay en el aire una sensación más densa, como si la ilusión que había envuelto los encuentros anteriores comenzara a desvanecerse lentamente. El joven, impulsado por una mezcla de ansiedad y determinación, se coloca en un punto más cercano al camino por donde la mujer suele aparecer. Su intención es clara, desea verla de nuevo, aunque también, en un nivel más profundo, busca comprender aquello que hasta ahora ha permanecido envuelto en misterio. Cuando finalmente la figura blanca se presenta, su reacción no es idéntica a la de las ocasiones previas. La emoción sigue presente, aunque ahora se ve acompañada por una especie de inquietud que antes no existía. El joven observa con mayor atención, como si intentara descifrar detalles que se le habían escapado. Ya no se conforma con la impresión general, quiere penetrar la apariencia, descubrir algo más allá de la superficie. El vestido blanco continúa siendo el centro de la escena, aunque su simbolismo empieza a transformarse. Aquella pureza absoluta que antes representaba se ve ahora matizada por la duda. El joven comienza a percibir que su interpretación inicial podría haber sido producto de su propia imaginación. Esta sospecha no elimina su fascinación, aunque la vuelve más compleja, más cargada de incertidumbre. En un momento decisivo, la distancia que separa al joven de la mujer se reduce de manera significativa. No es el resultado de un acto impulsivo, sino de una coincidencia espacial que los coloca en una proximidad inesperada. Esta cercanía altera el equilibrio de la escena. Lo que antes podía sostenerse como una imagen idealizada se enfrenta ahora a la posibilidad de ser examinado con mayor precisión. Es en este punto donde se produce la revelación. El joven advierte detalles que rompen con la perfección que había construido en su mente. La mujer, aunque sigue siendo bella, ya no posee el carácter casi sobrenatural que le había atribuido. Sus movimientos, antes percibidos como etéreos, adquieren una naturalidad que los acerca al ámbito de lo cotidiano. El vestido blanco, aunque elegante, deja de parecer una emanación de luz para convertirse en una prenda real, sujeta a las condiciones del entorno.
Esta toma de conciencia no ocurre de manera brusca, sino progresiva. Cada pequeño detalle contribuye a erosionar la imagen idealizada. El joven experimenta una especie de desengaño, aunque éste no se manifiesta como una ruptura inmediata, sino como una grieta que se abre lentamente en su percepción. La mujer no ha cambiado, lo que se transforma es la mirada de quien la contempla. La emoción que lo invade es compleja. Por un lado, siente una ligera decepción al comprobar que la figura que había elevado a un plano casi celestial pertenece, en realidad, al mundo ordinario. Por otro, hay en él una resistencia a aceptar plenamente esta nueva interpretación. Parte de su mente insiste en preservar la ilusión, en sostener la imagen original, como si renunciar a ella implicara una pérdida demasiado grande. El entorno, que antes reforzaba la atmósfera de ensueño, ahora parece más definido. Los sonidos son más claros, la luz más concreta, los contornos más precisos. Este cambio no es necesariamente externo, sino el reflejo del estado interno del protagonista. La realidad se impone con mayor fuerza a medida que la ilusión se debilita. A pesar de esta revelación, el joven no se acerca ni establece contacto directo con la mujer. La barrera que lo separa, aunque menos imponente que antes, sigue existiendo. No es solo una cuestión de distancia física, sino de una transición emocional que aún no se ha completado. El protagonista se encuentra en un punto intermedio, ya no puede ver a la mujer como una visión idealizada, aunque tampoco logra integrarla completamente en el plano de lo real. Cuando la mujer se aleja, la sensación que queda en el joven es distinta a la de los encuentros anteriores. No hay la misma intensidad de pérdida, aunque tampoco hay alivio. Lo que permanece es una inquietud persistente, una especie de vacío que no se llena con la simple contemplación. Ha perdido una ilusión, aunque no ha ganado una certeza plena. El capítulo concluye con una reflexión implícita sobre la naturaleza de la percepción y el deseo. El joven comienza a comprender que lo que había admirado no era únicamente la figura de la mujer, sino la proyección de sus propios anhelos. El vestido blanco, que había simbolizado la pureza absoluta, se revela ahora como un elemento que adquirió su significado a través de la mirada del observador. Así, la historia avanza hacia una comprensión más profunda, donde la belleza deja de ser una cualidad absoluta para convertirse en una construcción subjetiva. La revelación no destruye por completo la fascinación, aunque la transforma, abriendo paso a una etapa más compleja en la experiencia emocional del protagonista. Después de la revelación que había comenzado a resquebrajar la imagen idealizada, el joven ya no regresa al mismo lugar con la inocencia de antes. Algo en su interior ha cambiado de manera irreversible. La figura de la mujer del vestido blanco, que en un inicio había encarnado una perfección casi intangible, se encuentra ahora sometida a una mirada más crítica, más consciente de la fragilidad de las ilusiones. Aún así, el impulso de volver persiste. No se trata ya de una búsqueda ingenua, sino de una necesidad de confirmar aquello que ha comenzado a percibir. El joven desea enfrentarse nuevamente a la realidad, como si en ese acto pudiera encontrar una respuesta definitiva. La expectativa no ha desaparecido, aunque ha perdido su pureza inicial, que está teñida por una inquietud que anticipa el desencanto. El entorno, que antes parecía cómplice de su ensueño, adquiere una tonalidad distinta. Los mismos árboles, los mismos caminos, la misma luz, ya no poseen el carácter envolvente que los hacía parecer parte de una escena irreal. Todo se presenta con mayor claridad, con una nitidez que elimina los matices que antes favorecían la imaginación. El mundo ha dejado de ser un escenario para la fantasía y se muestra tal como es. Cuando la mujer aparece de nuevo, el joven la observa con una atención distinta. Ya no la contempla desde la distancia reverente de quien se enfrenta a lo inalcanzable, sino desde una cercanía emocional que permite el juicio. El vestido blanco sigue siendo hermoso, aunque ha perdido la cualidad casi luminosa que lo distinguía. Es, en esencia, una prenda elegante, nada más. Esta transformación en la percepción marca un punto de quiebre definitivo.
El joven comienza a notar aspectos que antes habrían pasado desapercibidos. Gestos cotidianos, pequeños movimientos carentes de solemnidad, detalles que revelan la humanidad de la mujer. Nada de esto resulta negativo en sí mismo, lo que provoca el desencanto es la distancia entre lo que había imaginado y lo que ahora percibe. La perfección que había construido en su mente no encuentra correspondencia en la realidad. En este momento, el protagonista experimenta una especie de duelo interior. No está perdiendo a la mujer, puesto que nunca la tuvo, está perdiendo la ilusión que había depositado en ella. Esta pérdida resulta dolorosa, ya que implica el reconocimiento de que su propia imaginación había sido la responsable de crear una imagen imposible de sostener. La figura femenina, ajena a este proceso interno, continúa su presencia con naturalidad. No hay en ella intención de engañar ni de defraudar, simplemente es. Este contraste entre la autenticidad de la mujer y la construcción idealizada del joven subraya el carácter unilateral del conflicto. El desencanto no proviene de un cambio en el objeto observado, sino de una transformación en la mirada del observador. El vestido blanco, que había sido símbolo de pureza absoluta, se convierte ahora en un recordatorio de la tendencia humana a atribuir significados que exceden la realidad. El joven comprende, de manera implícita, que ha proyectado en esa prenda y en quien la lleva una serie de valores que no necesariamente le pertenecen. Esta comprensión no elimina la belleza, aunque la sitúa en un plano más realista, menos cargado de idealización. A medida que la escena avanza, el joven se siente cada vez más distante, aunque físicamente se encuentre cerca. Esta distancia no es espacial, sino emocional. La conexión que había establecido con la figura femenina se debilita, no por falta de interés, sino por la imposibilidad de sostener la ilusión que la había alimentado. La fascinación se transforma en una observación más sobria, más consciente de sus límites. El entorno refleja este cambio de manera sutil. La luz ya no envuelve la escena con la misma suavidad, los sonidos parecen más definidos, y el tiempo recobra su ritmo habitual. La atmósfera de ensueño se disipa por completo, dejando al descubierto una realidad que, aunque menos mágica, posee su propia consistencia. Cuando la mujer se aleja, el joven no experimenta la misma sensación de pérdida que en ocasiones anteriores. Hay en él una calma extraña, una aceptación que no estaba presente antes. No se trata de indiferencia, sino de una comprensión más profunda de lo que ha vivido. La experiencia, aunque dolorosa en su proceso, le ha permitido reconocer la naturaleza de su propia imaginación. El capítulo concluye con una introspección que marca el cierre de esta etapa. El joven entiende que la belleza que había admirado no residía únicamente en la figura de la mujer, sino en la capacidad de su propia mente para dotar de significado a lo observado. Esta revelación no destruye su sensibilidad, que al contrario, la redefine, orientándola hacia una percepción más equilibrada entre la realidad y el deseo. Así, el desencanto no se presenta como una derrota, sino como una forma de conocimiento. El protagonista ha perdido una ilusión, aunque ha ganado una comprensión más clara de sí mismo y de la manera en que construye su relación con el mundo. La mujer del vestido blanco deja de ser un símbolo inalcanzable para convertirse en una presencia real, limitada, aunque no por ello carente de valor. Después del proceso de desencanto que ha transformado su percepción, el joven no abandona por completo el recuerdo de la mujer del vestido blanco. Lejos de desaparecer, la experiencia adquiere una nueva forma en su interior. Ya no se presenta como una obsesión ni como una ilusión desbordada, sino como una memoria que conserva una extraña mezcla de claridad y nostalgia. El protagonista deja de acudir con insistencia al lugar de los encuentros. Su ausencia no responde a una renuncia abrupta, sino a una transición natural. Ha comprendido que la repetición de la escena no le devolverá aquello que en un inicio lo cautivó. La magia no residía en la mujer misma, sino en el estado emocional con el que la contemplaba. Volver una y otra vez solo confirmaría lo que ya sabe, que la realidad no puede sostener la intensidad de la imaginación. Aún así, la figura femenina no desaparece de su pensamiento.
permanece, aunque transformada. El vestido blanco, que en un principio simbolizaba una pureza absoluta e inalcanzable, se convierte ahora en un recuerdo matizado, despojado de su carácter idealizado. Ya no brilla con la misma intensidad, aunque tampoco pierde del todo su capacidad de evocación. Es, en cierto modo, un vestigio de lo que el joven fue capaz de sentir. En sus momentos de introspección, el protagonista reflexiona sobre lo ocurrido. Comprende que su experiencia no fue un error, ni una ilusión que deba despreciar, sino una manifestación de su propia sensibilidad. La tendencia a idealizar, a elevar lo observado a un plano superior, forma parte de su manera de relacionarse con el mundo. Esta capacidad, aunque lo expone al desencanto, también le permite experimentar emociones de gran intensidad. El recuerdo de la mujer se mezcla con otros elementos de su vida, integrándose en una visión más amplia. Ya no ocupa el centro absoluto de su pensamiento, aunque conserva un lugar significativo. La emoción que le suscita es distinta, menos urgente, menos dolorosa, aunque más profunda en su carácter reflexivo. No hay ya una necesidad de poseer o de comprender completamente, hay, más bien, una aceptación serena. El joven reconoce que lo que había proyectado sobre la figura femenina no era ajeno a su propia naturaleza. La pureza que vio, la perfección que imaginó, no estaban únicamente en ella, sino en su propia mirada. Esta toma de conciencia no elimina la belleza de la experiencia, al contrario, la resignifica. Le permite entender que la realidad y la imaginación no son opuestas, sino dimensiones que se entrelazan constantemente. El entorno, que en los capítulos anteriores había servido como escenario para la ilusión y el desencanto, adquiere ahora un carácter más neutral. No es ya un espacio cargado de simbolismo, sino un lugar que existe por sí mismo, independiente de las emociones del protagonista. Este cambio refleja la estabilización de su estado interno. Ha dejado de proyectar en el exterior aquello que pertenece a su mundo interior. En un momento de especial claridad, el joven evoca la imagen de la mujer tal como la vio por primera vez. Esa visión inicial, con toda su carga de idealización, ya no le produce el mismo efecto. No intenta reconstruirla ni revivirla con la misma intensidad. La contempla como un recuerdo valioso, aunque irrepetible. Hay en esta actitud una forma de madurez emocional, la capacidad de aceptar que ciertos momentos pertenecen únicamente al pasado. La figura de la mujer del vestido blanco se convierte, así, en un símbolo más complejo. Ya no representa la perfección inalcanzable, sino el proceso mismo de idealizar y desidealizar. Es un punto de referencia que le permite al protagonista comprender mejor su propia sensibilidad, sus expectativas y sus límites. La experiencia, en su conjunto, se transforma en una lección silenciosa. Hacia el final, el joven no busca un cierre definitivo ni una conclusión explícita. La historia no culmina con un encuentro final ni con una declaración. Su resolución es interna, casi imperceptible. Consiste en la integración de lo vivido en su propia identidad. Ha atravesado la fascinación, la ilusión, la revelación y el desencanto, y emerge con una comprensión más equilibrada de sí mismo. El vestido blanco, en su memoria, deja de ser un objeto concreto para convertirse en una imagen evocadora. No tiene ya la función de deslumbrar, sino de recordar. Cada vez que lo evoca, no revive la ilusión en su forma original, aunque sí accede a la emoción que la acompañó. Esa emoción, más que la figura misma, es lo que perdura. El capítulo concluye con una sensación de serenidad. El joven no ha perdido su capacidad de sentir ni de imaginar, ha aprendido a reconocer los límites de su propia percepción. La experiencia no lo ha vuelto indiferente, sino más consciente. En lugar de aferrarse a una imagen idealizada, acepta la complejidad de la realidad y la riqueza de su mundo interior. Así, el vestido blanco cierra como una reflexión sobre la naturaleza de la belleza y la percepción. La mujer no fue únicamente un objeto de contemplación, sino un catalizador para un proceso interno.
La historia no trata de un amor correspondido ni de una relación concreta, sino del tránsito entre la ilusión y la conciencia. En ese tránsito, el protagonista encuentra no una pérdida, sino una forma más profunda de comprender la emoción humana. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.